sea nuestro Dios. Nos vamos al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Se encuentra el libro. Es fuerte, amén. Capítulo 13, versículo 11. ¿Ya lo encontraron los demás? Romanos 13, 11. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Sigue Romanos 13, 11. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios. Y dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo vamos a leer una vez más. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Vamos a estar elevando una oración a nuestro Dios. Padre celestial, bendito Rey, Dios mío, tuya sea la gloria y la honra, Padre bendito. Gracias por tus misericordias, Padre amado. Señor, por este ayuno, Señor, que usted nos siga ahí ungiendo nuestros estómagos, Padre Santo. En tus manos lo ponemos, Padre, que está la obra perfecta en cada uno de nosotros. Danos aquella sabiduría y entendimiento para poder entender tu bendita palabra, lo que nos vas a hablar en estos momentos, Señor bendito. Ahí, Señor amado, en tus manos lo dejamos todo, Señor. Que sea tú, Dios mío, hablando, usando el conocimiento de sus manos, bendito Rey. Toda sea la gloria para usted, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 13, 11. Y el tema de hoy es: el tiempo de gracia se acaba. Bendito sea nuestro Dios. El tiempo de gracia se acaba. Ese es el tema de la prédica de hoy. Amados hermanos, sabemos desde mucho antes de venir a los caminos del Señor, cuando usted y yo éramos inconversos, en algún momento o nos llegaron a predicar o a decir que Cristo ya venía, ¿cierto? Lo hemos escuchado desde hace años atrás. E incluso ya desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo en nuestros corazones y empezamos a escudriñar más la palabra del Señor y empezamos a aprender más durante la escuela dominical, podemos ver que por medio de la palabra si era cierta aquella profecía que usted y yo escuchábamos cuando no conocíamos a Dios, que Cristo iba a venir por un pueblo santo, ¿no? Y que por su gracia y misericordia usted y yo estamos aquí, porque Él nos salvó, nos sacó de ese mundo, de ese lodo, nos lavó con su preciosa sangre. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí en Romanos 13, mis amados hermanos? Nos está hablando el Señor, nos está advirtiendo, nos está exhortando, nos está alertando y a la vez nos está preparando. Pablo está haciendo un llamado de atención a la iglesia. En otra versión podemos leerlo así: esto es aún más urgente, porque el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca cuando recién creímos. ¿Cuántos de nosotros también hemos predicado en las iglesias, en los buses, en las calles, de que Cristo ya viene? Entonces el Señor hoy en día nos está advirtiendo, nos está avisando de que nos vayamos preparando usted y yo para su venida. ¿Y por qué lo hace? Porque Él nos ama, porque sabe que si Cristo viene en estos momentos y usted y yo no estamos listos, lastimosamente nos podemos quedar y nuestra alma se puede perder. Aquí hay un sinnúmero de preguntas, mis amados hermanos, que usted se lo responderá con Dios, que les va a servir mucho para hacerse un autoanálisis de cómo estamos hoy en día. Si gusta, lo puede anotar o guarda estas preguntas en su corazón.
Las preguntas son las siguientes. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Recuerdas el día que aceptaste a Cristo? ¿Cómo ha sido tu vida durante este caminar? ¿Estás haciendo lo agradable a Dios? ¿Estás frío, tibio o caliente? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Te estás enfriando o ya estás frío? ¿Buscas apartarte o ya estás apartado? ¿Estás buscando de Dios hoy en día? ¿Vives en santidad y obediencia? ¿El Espíritu Santo mora en ti? ¿Vas a seguir viviendo así? ¿Vas a hacer algo por tu alma? ¿A dónde irías si en este momento mueres? ¿Vas al cielo o al infierno? ¿Avanzarás o retrocederás? Si suena la trompeta justo ahorita, ¿la oirás? ¿Seguirás durmiendo? ¿Seguirás frío? ¿Seguirás apartado? ¿Acaso piensas volver a Dios algún día? ¿Hasta cuándo crees que Dios te va a estar esperando? Bendito sea nuestro Dios. Mis amados hermanos, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y durante estas preguntas usted se puede autoanalizar a sí mismo, porque yo no sé cómo está su vida delante de Dios, pero usted sí lo sabe. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo de gracia que Dios nos da, no solamente a nivel de iglesia, sino también de forma individual, Él lo hace porque sabe que va a pasar algo. Pero el hecho de que ya ha transcurrido año tras año y Cristo no ha venido, no significa que nosotros vayamos a estar tranquilos sin hacer nada. Veamos este llamado urgente que Dios hace a los cristianos, a sus hijos. En Romanos 13:11, mi amado hermano, podemos ver que Dios, por medio de Pablo, está diciendo a la iglesia del Señor que se despierte de un letargo espiritual. Un letargo es un proceso donde el hombre o la mujer cristiana pasa por la vagancia, la pereza, la inactividad en las cosas de Dios, cae en la rutina. Quizás vamos a la iglesia, nos congregamos porque ya es rutina nuestra, mas no porque queramos asistir. Hay poco interés en el Evangelio, hay indiferencia de un tiempo prolongado. O sea, ¿desde hace cuándo usted y yo quizás estamos en este letargo espiritual, en este sueño espiritual? Y por eso Dios nos está diciendo hoy en día, ya es hora de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está cerca, porque Cristo viene, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Lo hemos escuchado hace años y hace muchísimos años atrás, y hace muchísimos, pero muchísimos años atrás, cuando Pablo estaba hablando en ese tiempo, en esa época, la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero ahora nos está hablando actualmente a usted y a mí, a la iglesia, aleluya, Cristo te ama. Nos está diciendo que es momento de despertar. Eso nos está demandando, porque Él sabe que usted y yo corremos peligro. Él sabe que va a haber un momento determinado que usted y yo vamos a morir. O va a llegar ese momento determinado, el cual usted y yo estamos esperando, de que Dios va a decir, ve por mi pueblo. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿O estamos durmiendo? ¿O ya estamos dormidos por mucho tiempo? En 2 Timoteo 1:6, mis amados hermanos, Dios nos demanda avivar el fuego de Dios. Hablando espiritualmente, que usted y yo seamos cristianos calientes. O sea, que estemos en ese mismo fuego ardiente de Dios, firmes y comprometidos con Él ante su presencia. Hay que recordar que en Apocalipsis 3, del 15 al 16, la palabra nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a hacer un resumen, mis amados hermanos, para poder entender unas características principales entre un cristiano caliente, un cristiano tibio y un cristiano frío. Un cristiano caliente es aquella persona que está comprometida con Dios, aquella que vive en santidad y obediencia, busca agradar a Dios y no al mundo. Romanos 12:11 nos dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Un cristiano tibio es un cristiano de apariencias. Son aquellas personas que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Quieren a Dios, pero aman al mundo. Conocen la verdad, pero no la viven. Y muestran indiferencia total con las cosas de Dios. Apocalipsis 3:16: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Un cristiano frío es aquella persona que busca a Dios un día y al otro no, sea orando, sea leyendo su palabra, sea estudiando, sea ayunando. Muchas veces nosotros nos encontramos en esta parte de aquí, porque un día sí y un día no. Pero el Señor quiere que usted y yo seamos cristianos calientes. Son aquellas personas también que luchan entre su carne y su espíritu. Voy a orar, chévere, 1 hora hoy día, pero a lo mejor le agarró el sueño. Voy a estudiar, pero a lo mejor me distraje haciendo otra cosa. Pero como nos ha enseñado nuestro pastor, ¿quién gana aquí? El que alimentas más. Si alimentas tu carne es la que ganará. Pero si alimentas tu espíritu, esa es la que ganará. ¿Cuál estamos alimentando hoy en día usted y yo? ¿Nuestra carne o nuestro espíritu? Por eso el cristiano frío muchas veces tiene esa lucha, porque un día está buscando a Dios y otro día no, haciendo que la carne gane. Mas cuando ahí Dios te está diciendo búscame, o te inquieta para orar, para leer, para estudiar su palabra. También un cristiano frío en algunas ocasiones llega a ser distante con Dios en su búsqueda espiritual. Mateo 24:12 nos dice: el amor de muchos se enfriará. Mis amados hermanos, Dios nos recuerda que este tiempo de gracia se está acabando. Pero es que esto escucho desde hace años. Desde hace años y años que dicen que ya se acaba, que Cristo ya viene y nada. Pero Dios lo sigue haciendo. No solamente por la venida de Cristo. Muchas veces malinterpretamos cuando Dios nos está alertando. Es verdad que Dios es paciente, amoroso. Él está esperando que usted y yo nos afirmemos. Pero ¿qué pasa? Usted no sabe el futuro, pero Dios sí. Y si Dios le está alertando a la iglesia del Señor, tanto en forma general como para cada uno de nosotros de forma individual, es porque puede ser que usted y yo alcancemos a escuchar la trompeta o quizás lleguemos a morir antes. Pero eso usted y yo no lo sabemos. Solamente Dios sabe el día y la hora. Por eso con las preguntas que tuvimos al inicio, es para hacernos un autoanálisis de nuestras vidas, de nuestro caminar en el Evangelio, desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, de que una vez despertemos de ese sueño espiritual y analicemos qué tipo de cristianos somos ahorita. Bendito sea nuestro Dios. En Hebreos 4:16, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, hoy en día tenemos ese privilegio tan grande de tener el libre acceso al trono de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No como antiguamente
en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, que estaba el sumo sacerdote. Ahora tenemos ese privilegio de que usted puede orar directamente con Dios, con la confianza de que Él lo va a escuchar. Aunque muchas veces creemos que Dios no nos está escuchando porque nos hace silencio. O a veces creemos que si hicimos algo malo, Dios no nos va a perdonar. Pero si usted y yo nos acercamos ante la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, arrepentido por nuestros pecados, la palabra nos dice que alcanzaremos misericordia. Y Él nos va a guardar en nuestras luchas, en nuestras dudas, en nuestros miedos, en las pruebas, tribulaciones. Él nos dará la victoria. Hay textos bíblicos que lo pueden respaldar. Salmo 51, 17. Primera de Corintios 15, 57. Segunda de Corintios 1, 4. Y Salmos 46, 1. Mis amados hermanos, si ustedes leen esos textos bíblicos, van a ver que Dios se acepta ese corazón contrito y humillado, que Él es quien nos da la victoria, que Él es quien nos consuela y sobre todo que es nuestra fortaleza en nuestra debilidad. Que si disponemos nuestros corazones, Él nos va a ayudar a levantarnos por completo, renovando nuevas fuerzas, como dice en Isaías 40, 31, para seguir avanzando en este caminar. Porque sabemos que el Evangelio no es fácil, sabemos que el Evangelio no es color de rosa, pero Dios ahí está animándonos, ahí nos está dando palabra día tras día para que usted y yo avancemos. Recordemos que el tiempo de gracia, mis amados hermanos, es un regalo de Dios, que muchas veces nosotros no lo valoramos. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Es algo que usted y yo no merecemos, porque usted y yo le fallamos a Dios. No le buscamos como Él nos demanda. No estamos haciendo muchas veces su palabra, cumpliendo sus mandamientos, pero aún así la misericordia de Dios es grande y vemos que este tiempo de gracia que usted y yo estamos viviendo es un regalo divino, el cual la iglesia del Señor lo aceptó desde el momento que cada uno aceptó a Cristo en su corazón. Pero la pregunta es, ¿estamos cuidando ese regalo de salvación? ¿O lo hemos descuidado? ¿O quizás estamos a punto de perderlo? En Efesios 2, del 8 al 9, la palabra nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues del don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos que ese regalo que usted y yo recibimos fue la salvación, pero la podemos perder si usted y yo no la cuidamos. No descuidemos una salvación tan grande. Hay que cuidarla con diligencia, buscando a Dios día tras día, viviendo en santidad y obediencia. Puede también llegar a leer Hebreos del 2, del 1 al 4. Mis amados hermanos, al leer Hebreos 2, del 1 al 4, podemos darnos cuenta que los ángeles, siendo seres celestiales, se rebelaron contra Dios. Ustedes ya saben esa historia, que Dios expulsó del cielo, pero ellos ya no tienen perdón aunque se arrepientan por la rebelión e irse en contra de Dios. Hagan lo que hagan, su vida ya está condenada desde que Cristo pagó en la cruz del Calvario, siendo ángeles. Pero ahora, ¿qué pasa con el ser humano siendo cristianos, usted y yo, si descuidamos nuestra salvación? Si pecamos sabiendo que está mal, si desobedecemos su palabra, Dios también puede desecharnos a nosotros y podemos perder aquella salvación tan grande. Por eso la palabra en Filipenses 2:12 nos dice, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque es nuestra alma la que está peligrando, iglesia del Señor, porque cada día está más cerca la venida del Señor.
Bendito sea nuestro Padre Celestial. Vemos este tiempo de gracia que es un periodo en el cual Dios, por su amor y misericordia con cada uno de nosotros y al inconverso, es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo donde el inconverso tiene para poder arrepentirse de su pecado, de su vida y aceptar a Cristo como su único Salvador. Es un tiempo para el cristiano para arrepentirse, reconciliarse y volverse a Él. Este tiempo es donde la puerta aún sigue abierta, aún está abierta. Pero mis amados hermanos, lastimosamente, este tiempo de gracia, tarde o temprano, va a cerrar sus puertas. No va a permanecer para siempre. Cuando se acabe por completo este tiempo, es allí donde será nuestro arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 la palabra nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínense, desde hace cuánto Dios ya habrá querido mandar a nuestro Señor Jesucristo a que venga otra vez. Pero hay gente afuera todavía, familiares, amigos, que no han aceptado a Cristo en sus corazones. Incluyendo nuestras vidas. No estamos listos todavía para irnos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios sabe que si Él suena la trompeta en estos momentos, nos podríamos quedar. Entonces Él ha tenido esa paciencia, Él ha tenido ese amor, esa misericordia, porque Él no quiere que su alma, mi alma, se pierda, vayamos al infierno. No, mis amados hermanos. Él quiere que usted y yo reconozcamos cómo estamos viviendo del lado de Él, que nos lleguemos a arrepentir. Por eso nos dice: ya es hora. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace cuánto tiempo Dios nos está diciendo: ya es hora? Levántate, reconcíliate, vuelve a mí. ¿Desde cuándo Dios nos está hablando de que volvamos a sus caminos? De que nos afirmemos. Aquel que está buscando al Señor, que se afirme más todavía. Mi amado hermano, Cristo va a venir, lo hará. ¿Lo creen que Cristo viene? Amén, bendito sea nuestro Dios. Porque Cristo va a venir, sí, y más pronto de lo que usted y yo nos imaginemos. Hoy en día el cristiano y el inconverso ya no creen en la venida del Señor. ¿Por qué? El inconverso ya no cree. Los que están afuera, los que no tienen a Cristo, piensan que es mentira. Dice: desde hace años, dice, desde mi tiempo, de mi abuelita, de mis abuelas, del tatarabuelo, dicen que viene Cristo y nada, dice. Son unos mentirosos los hermanitos. Ya no creen, pero no se dan cuenta que Dios los está esperando. Incluso el cristiano, hoy en día hay muchos que están empezando a dejar de creer en la venida del Señor. Y otros creen que como no ha venido el Señor, ya ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, no se da cuenta. Es porque no estamos listos todavía, porque Dios tiene que purificarnos, porque nada sucio, nada impuro, nada manchado puede entrar al reino de los cielos. Entonces Dios nos tiene que limpiar, Dios nos tiene que purificar. Por eso Él nos dice: ya es hora de levantarnos del sueño espiritual. Creemos que tenemos tiempo y por eso muchas veces nos descuidamos. A veces llegamos a abusar del amor y la misericordia de Dios. Usted no sabe qué va a pasar hoy día, si vamos a llegar con vida a nuestras casas. No sabe si va a levantarse el día de mañana. Entonces, por eso Dios quiere que usted y yo estemos preparados. Bendito sea nuestro Dios. Mis amados hermanos, no olvidarnos que nosotros no somos eternos. A diario, muchas personas mueren. No una, no 10, no 20, sino miles de personas a nivel mundial. Y así mismo algún día usted y yo también vamos a llegar a morir.
Una de las preguntas: ¿qué pasaría si mueres en este momento? Si justo ahorita nos da un infarto, ¿a dónde iríamos? ¿Estaremos listos para irnos ya con Cristo? Dios nos da las oportunidades, pero las oportunidades también se acaban. Quizás mañana pueda llegar a ser muy tarde y nos podamos lamentar por nuestras decisiones. Amada Iglesia del Señor, Dios siempre advierte, y lo vamos a ver con la Biblia, unos ejemplos, para darnos cuenta que Dios no solamente nos da tiempo de gracia a nosotros, sino que también lo ha dado anteriormente y lo sigue haciendo. Bendito sea nuestro Dios. Dios siempre nos da un aviso antes de que vaya a pasar algo, ¿verdad? Antes de castigarte, antes de un juicio, antes de cualquier cosa, conforme al propósito que tenga con tu vida. E incluso ahora, a nivel de iglesia y de forma individual, nos está alertando y nos está dando tiempo para ese autoanálisis y levantarnos. Veamos Génesis 6, capítulo 6 al 9, lo pueden leer en su casita. En resumen le digo, Dios advirtió a Noé antes del diluvio. Sabemos muy bien esa historia que pasó, que Dios se cansó de la maldad de este mundo y destruyó con agua. Y escogió a este hombre que se guardaba para él. Y en 120 años hablando a sus amigos, a sus vecinos, Dios va a mandar lluvia, va a haber un diluvio, va a destruir este mundo. Y lo tenían como loco. Y nadie lo creyó. Así es similar a lo que está pasando hoy en día, que decimos Cristo viene y la gente no cree, pero va a pasar, va a suceder. Y Dios cumplió la advertencia y el hombre creyó demasiado tarde, porque ya las puertas del arca se habían cerrado. Vino el diluvio y solamente 8 personas se salvaron, imagínense. Pero Dios dio tiempo. No dio un día, no dio un mes, 120 años, mire. Pero el hombre no hizo caso. Veamos con Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18, 16 y Génesis 19, que también lo puede leer. Vemos que Dios advirtió a Sodoma y Gomorra, ese pueblo que vivía en pecado y maldad extrema. Había en ese lugar. Imagínense cómo Dios haya estado en ese tiempo, tanto pecado, tanta maldad que llegaban de su presencia. Y Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y recordemos que por la palabra en ese tiempo Lot y su familia estaban en aquel lugar. Entonces Abraham, preocupado ahí por Lot, le dice al Señor: ¿cómo destruirás al justo con el injusto? ¿Cómo vas a destruir un pueblo? Eran muchas personas que se iban a perder. Entonces Abraham le hace esa conversa, esas preguntas a Dios, de que cuántos justos podrían haber y él tuviera misericordia. Y Abraham ahí intercediendo. Pero lastimosamente en Sodoma y Gomorra ya estaba la maldad demasiado extrema. Y por eso Dios envió ángeles para sacar a Lot de aquel lugar. Y destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Ellos tuvieron que haber visto a los ángeles, tuvieron que haber creído que aquellos ángeles eran seres celestiales, pero no les importó. No tomaron en cuenta las advertencias de Dios y por eso murieron, pereció ese pueblo. Esos pueblos, mis amados hermanos, Sodoma y Gomorra. Vemos que Dios advierte también cuando va a destruir algo. Recordemos a Nínive, Jonás del 1 al 3. Dios también advierte a este pueblo, le da 40 días de advertencia a través de Jonás, que iba a destruir Nínive por la maldad que había llegado ante su presencia. Pero este pueblo fue inteligente. Este pueblo se arrepintió y Dios detuvo el juicio. Vemos, mis amados hermanos, que Dios no hace algo sin avisar, no destruye sin advertir, no castiga sin informar. Él avisa. Y por eso en Romanos 13:11 te está diciendo: ya es hora de que te despiertes, de que te pongas las pilas, ¿ya? De que busques a Dios,
porque pronto voy a mandar a mi hijo por mi pueblo. Ya se acerca la hora. El tiempo de gracia, mis amados hermanos, comenzó con la obra de Cristo en la cruz y la tenemos hasta la venida de Cristo. Quiere decir que la puerta está abierta para todo aquel que quiere entrar, tanto para el inconverso como para el cristiano, o sea, nosotros. Pero quiere decir que va a llegar un tiempo, como dice la palabra, no hay día ni hora, porque no sabemos cuándo va a venir Cristo. Pero el día que Él venga es donde el tiempo de gracia se acaba totalmente. Porque ese tiempo no es eterno, tiene un límite. Y usted ya sabe cuál es la fecha de caducidad o vencimiento o espera. Es hasta la venida de Cristo. Puedes morir y no tener oportunidad. O puede venir Cristo ahora y también no tener oportunidad si no te has arrepentido. Recordemos las parábolas de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25. Solo 5 entraron, dice la palabra de Dios, las prudentes, aquellas mujeres que estaban listas, preparadas, ahí con sus lámparas, con su aceite. Se fueron con el esposo cuando llegó y él cerró la puerta. Pero ¿qué pasó con las 5 insensatas, mis amados hermanos? Ellos no tenían ese aceite, sus lámparas se apagaron, fueron a comprar. Por ese descuido y esa imprudencia de parte de ellas, se quedaron y creyeron que quizás por llegar tarde el esposo les iba a abrir la puerta. Pero una vez que se cierra la puerta, mi amado hermano, ya no se vuelve a abrir. Porque mientras hay vida y esperanza, recuerde que Jesús nos hablaba por medio de parábolas. Si usted y yo llegamos a morir en estos momentos y no estamos listos, ¿a dónde iremos? ¿Verdad? Sería lastimoso ese destino. Pero si usted y yo estamos listos, nos vamos a gozar allá con el Señor. Por eso dice que no hay que llegar tarde. Por eso Dios llega a tiempo para advertirnos a usted y a mí. Él nos dice en Mateo 25:13, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea nuestro Dios. Mis amados hermanos, así que el despertar de este sueño espiritual que Dios nos habla en Romanos 13:11 es una alerta de emergencia, porque Dios sabe lo que le va a pasar a usted y a mí en esta semana que viene, en este mes. E incluso sabe ya cuándo va a mandar a su Hijo por su pueblo. Pero hay que estar listos. Él no nos va a decir de un día para otro, no. Hay que estar preparados como aquellas vírgenes prudentes, que ellas ya estaban listas. No seamos como las vírgenes insensatas, mis amados hermanos. En Romanos 13:12 nos dice la palabra: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de tiniebla y vistámonos las armas de luz. O sea que ya dejemos el pecado usted y yo, que nos volvamos a Dios, que nos afirmemos, que vivamos en santidad y obediencia, y que desde este momento, si no lo estamos haciendo, no lo estamos buscando a Dios, que nos preparemos para su venida. Primera de Tesalonicenses 5:23 vemos que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tenemos esos textos bíblicos que nos respaldan que lo que dice Dios es que quiere un cristiano, un hijo de Dios, que somos usted y yo, limpios, sin mancha, sin pecado, y que nos guardemos no solamente por fuera, la palabra lo dice, espíritu, alma y cuerpo, guardar todo nuestro ser para Dios.
Vemos que este tiempo de gracia es un tiempo de oportunidades inmerecidas, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces usted y yo le fallamos en el día, en la semana, incluso hasta en el mes? Llegamos hasta el año. A veces pasa mes tras mes, año tras año, y seguimos lo mismo. Pero Dios ahí, en su amor y su misericordia, ahí está esperando. Pero recuerde también que es conforme al propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros, que es peligroso si se la llega a despreciar. Muchos se llegan a enfriar, muchos se llegan a apartar, y han pasado años fríos, años apartados incluso, y no se han muerto, no se han preguntado por qué. Es por la misericordia de Dios. Dicen, no, yo vivo mi vida como yo quiera, yo tomo mis decisiones como sea. Mi amado hermano, Dios nos da oportunidades y Él nos avisa. Él está ahí insistiendo. Con cada uno de nosotros Dios trata de una forma diferente. Y le cuento algo, mi amado hermano. Hace 2 años, creo que ya lo había dicho, yo me quería apartar. Yo no aguantaba con tantas cosas que me había pasado, con tanto dolor. Sentía que mi vida no tenía sentido. Incluso llegaba a decir que sí estaba en la religión correcta. Incluso llegaba a decir, cuando era católica no me pasaba estas cosas. Imagínense. Había eso en mi interior, en lo profundo de mi corazón, pero yo no lo sabía. Y a veces Dios permite que pase algo para poder ver, para darte cuenta dónde está tu verdadera fe o quién es tu verdadero Dios. Quizás en un momento llegué a dudar por tantas cosas que pasaban, porque cuando un cristiano se está enfriando o está pasando por una prueba, una tribulación, mi amado hermano, le pasan tantas cosas, no solamente en medio de la prueba, sino que va a soportar también el peso encima, las críticas, las murmuraciones, lo que te juzgan. Y no solamente del inconverso, sino también del cristiano. Y para mí era una carga muy pesada de recibir a veces de ambos lados. Una de las cosas que recuerdo que me llegó a afectar, se lo digo, no sé por qué se lo digo, Dios sabe, quizás algún hermano esté pasando algo similar. Era el que me decían, ahí está la Santa Vanessa, la que predicaba. Dice, y ahora reniega de Dios. Eso me dolió. Yo decía al Señor, yo no soy digna de ser tu hija. Mejor me voy. Mejor me aparto. Otra cosa que también me llegó a afectar profundo fue que me decía, ahí está, eres cristiana, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te hace sufrir tanto? Imagínese pasar por esos momentos de dolor, sea lo que sea que usted esté pasando, mi amado hermano, y todavía que haya silencio de parte de Dios, que te sientas sola terrenalmente y sola espiritualmente. Yo sentía que mi vida no tenía sentido. Incluso le preguntaba a Dios que por qué me tenía aún con vida. Le digo, has tenido oportunidad de quitarme la vida, ¿por qué no la has hecho? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué haces silencio conmigo? Le digo, porque estoy triste, estoy con dolor y no siento ni tu presencia, no siento un abrazo, no siento una caricia. Voy a la iglesia y no siento nada. Me han hablado mis suegros de la palabra y no siento en nada. Incluso hasta mis padres usaste para hablarme de ti, pero no siento es nada. Digo, ¿por qué no me llevas una vez? Si no siento nada. Yo decía, a lo mejor ya me desechó. Digo, pero hay personas que hacen cosas peores, digo, que yo. Digo, y tú les hablas, ¿y por qué conmigo haces silencio? Yo decía, Señor, ya, quítame la vida, yo le decía. Porque sí le había dicho que me decía, ¿quién eres tú para decidir cuándo morir? Imagínense. Y yo lloraba, pero aún así no era suficiente para mí. Yo no quería que Dios me rete. En ese momento uno no entiende. Yo quería un consuelo, yo quería sentir su presencia. No quería más preguntas. Y Dios sabía lo que estaba pasando en mi corazón, en mis pensamientos.
Sucede que un día iba de visita, mis amados hermanos, y el bus no pasaba. Entonces me puse a caminar. Y una voz me dice, si deseas apartarte, hazlo. Yo así como, sentí miedo. Pero no del miedo así como cuando uno ve al diablo, no. Sino como un miedo diferente. Decía, eres tú, le decía Señor. Pero como que no le quería prestar atención. Y otra vez, si deseas apartarte, hazlo. Y me empezó a decir, ¿qué iba a pasar si me apartaba? Me decía, yo escucho cada palabra, de cada lágrima tuya. Imagínense, a pesar de que uno llega a predicar, de que uno tenía conocimiento de la palabra, en un momento a veces uno se cierra por el dolor. Yo creía que Dios ya no me escuchaba. Yo creía que ya Dios ya no me amaba. Y tenía la opción de apartarme, porque Él me iba a traer por las manos. E incluso llegué a hablar con mi esposo. Digo, no importa si me aparto, porque Dios me va a traer de vuelta. Pero las consecuencias iban a ser duras. Y mi esposo, si tú quieres sufrir, hazlo. No te voy a detener si te quieres apartar. Entonces estaba pensando, yo no podía dormir. Y pensaba, ¿lo dejo todo o no lo dejo todo? ¿Sí o no? Y 3 veces me volvió a hablar Dios durante ese mes, que me decía, decídete, sí o no. Decídete, sí o no. Decídete, sí o no. Y tenía esa inquietud y le decía a Jonathan, ¿por qué será? Dice, a lo mejor él sabe que te va a pasar algo más. Y sucede, mis amados hermanos, que me dio miedo. Porque justo en ese mes a mí la muerte me estaba rondando. Y era terrible. Pasaba una bicicleta, casi me chocaba. La moto igual. El carro también. El bus también. No, mejor me voy a reconciliar con Dios. Me voy a afirmar otra vez. Y sucede que una de esas, mis amados hermanos, miren lo que hace, lo que pasa, lo que hace el Señor, que para mí fue algo extraordinario. No me fijé, no sé por qué, se me puso la mente en blanco o si me distraje viendo algo. Iba cruzando la calle. Yo solo sentí un carro. Yo decía, aquí muero. Yo vi, caminé y que estaba hasta la mitad de la calle. ¿Cómo regresé atrás? Cuando volví a abrir los ojos, yo estaba otra vez, como que si no hubiese cruzado la calle. Imagínense, hubiese muerto en ese día y si yo no me reconciliaba con Dios, ya no estuviese con ustedes, ya no tuviese a mi hijito y mi alma estuviera por ahí quemándose bien abajo. Entonces, por eso, mis amados hermanos, les digo como experiencia, porque Dios nos advierte, porque Él sabe que nos va a pasar. No es que Él habla y habla y habla porque ya justo va a venir Cristo. Él sabe que no estamos preparados. Pero la muerte nos puede sorprender en un momento que usted y yo ni siquiera se imaginan. Y hay que responder ese tiempo de gracia, arrepentirse de corazón. Que si uno está caído, que se levante, que se vuelva. Como el hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32. Que lo recibió con alegría, con gozo. Dice que en el cielo hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Lucas 15, 7, mis amados hermanos. Por eso es tiempo de despertar. A mí casi me sorprende la muerte, porque llegué a tiempo. El miedo quizás, el poco temor, como me decía yo antes, que tenía todavía a Dios. Porque imagínense si hubiese endurecido mi corazón, si hubiese hecho oídos sordos. Y hace rato yo no hubiese sido viudo. Casado. Bendito sea el Señor. Por eso, mis amados hermanos, dicen que estamos más cerca ahora, porque Dios nos está advirtiendo. Usted no sabe si sale y la atropella una bicicleta. Quizás suene tonto, pero hasta una bicicleta lo puede matar. Si Dios así lo quiere. ¿No? Quizás se torció más, se golpeó un puño en el suelo y adiós. En Hebreos 10:37 nos dice un poco y el que ha de venir vendrá. Así que, mis amados hermanos, Dios nos advierte por algo. Que analicemos nuestras vidas, que el impío deje su camino. Isaías 55:7.
Que el que está o piensa que está firme, mire que no caiga. Hay que cuidarnos del orgullo, de la jactancia. ¿Sí, mis amados hermanos? El que está frío, que se avive con ese fuego de Dios. El que está apartado, que se vuelva. Porque Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Mis amados hermanos, volver a Dios no es fácil. Lo digo por experiencia propia. Yo que me he enfriado hasta el punto de querer apartarme. ¿Cuán más difícil será para una persona apartada? Si no se puede ayudar, quizás dándole consejo, ore, ayune por esa persona. Lo digo porque yo me siento agradecida con aquellas personas que oraron y ayunaron por mi vida, aunque no quería yo saber de Dios. Yo me siento agradecida por esas personas que estuvieron ahí ayunando por mí, para que esta cabecita, para que este corazón se vuelva a Dios. Les agradezco mucho a aquellos que lo hicieron. Por eso Dios nos dice que nos apercibamos, que nos afirmemos, que nos reconciliemos, porque después podría ser muy tarde. Así que, mis amados hermanos, es hora de levantarnos, ponernos las pilas, buscar más de Dios, porque Cristo viene pronto. Si usted está frío, ahí pídale a Dios. Nadie lo está criticando, nadie lo está juzgando, lo digo por experiencia, lo que yo viví. No quiere decir ya la hermana Vanessa está caliente, no, o es la super santa espiritual, no, tampoco. Todavía me falta muchísimo, nos falta muchísimo a todos nosotros. Entonces sigamos buscando más de Dios. Porque si usted hace ese 50%, Dios hace el otro 50%. Si usted dice, Señor, levántame, aviva ese fuego de un tuyo en mi vida, Dios lo va a hacer. Y solito usted va a ver que se empieza a levantar en la madrugada, y empieza a orar, y empieza a ayunar, y empieza a hacer tantas cosas para Dios, ¿no? Conforme al propósito que usted ha sido llamado. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. Recordemos que Dios quiere una iglesia limpia, sin manchas, sin pecado. Cuidemos las murmuraciones, nuestra boquita. ¿Verdad? Que Dios nos dice también que cuidemos de no caer, porque hasta podemos llegar a caer peor si el hermano está frío o está apartado, ¿no? Mejor oremos por esas personas que todavía no se pueden afirmar en los caminos del Señor. Porque si usted estuviera en ese lugar, le dolería mucho si llegasen a estar hablando también de su persona. Así que, mis amados hermanos, hagamos ese autoanálisis, volvámonos a Dios una vez más, aunque parezca disco rayado. No sabemos cuándo vendrá Cristo, no sabemos cuándo levantará a su pueblo, pero ya hay que ir preparándonos, ¿no? Así como cuando usted se prepara para salir, para ir a una fiesta, para ir de shopping, ¿no? Hace un proceso, ¿verdad? Ahora estamos en el proceso de preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Den unas fuertes palmas al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a estar orando, mis amados hermanos. Padre Celestial, bendito Rey, Dios mío, gracias por tu bendita palabra, Señor amado. Ahí, Señor amado, que usted nos siga ayudando día tras día, porque somos necesitados de ti, bendito Rey. Usted que conoce a cada uno de nosotros, mi Dios amado, siga tratando con cada uno, Padre, no nos suelte de su mano, siga teniendo misericordia, Señor. Aquel que está frío, avívalo más, Padre Santo. Ahí, Dios mío, tenga misericordia, hasta que lleguemos a aquella estatura del varón perfecto, mi Dios amado, y seamos aquellos cristianos calientes como usted nos demanda, fervientes en el Espíritu y en verdad, Señor, sirviéndote, mi Dios amado. En tus manos lo ponemos todo, Señor. Gracias por tu palabra. Siga tratando con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, mi hermano en la dirección.